Conocí el lugar donde hay tantas luchas, hay oscuridad, tanta soledad. Conocí el lugar donde la mies es mucha, hay necesidad, ganas de cambiar. Fue tu espíritu que me llamó para esa gran misión de llevar allí tu amor. Fue tu salvación que dibujó una nueva dirección que mis sueños transformó. Respondo a tu llamado una vez más. No importa lo que tenga que entregar, estoy en donde siempre quise estar, yendo en busca de la mies que tú me enviaste a recoger. Responderé tu llamado otra vez. Responderé, amado Dios, envíame. Conocí el lugar donde hay tantas luchas, hay oscuridad, tanta soledad. Conocí el lugar donde la mies es mucha, hay necesidad, pero pocos van. Tu espíritu que me llamó para esa gran misión de llevar allí tu amor. Fue tu salvación que dibujó una nueva dirección en mis sueños transformó. Estoy en donde siempre quise estar, yendo en busca de la mies
Apreciados hermanos y amigos, en esta hora vamos a abrir las Escrituras y antes de seguir adelante vamos a inclinar nuestros rostros para invocar la presencia del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, enséñanos tu palabra, enséñanos tu vida y permite, amado Padre, que tu vida dé en nosotros los frutos que solamente tu vida puede dar. Gracias, Padre, por la promesa que tú nos participas de tu naturaleza y de tu vida. Y, oh Señor, permítenos a nosotros la gracia de ser los frutos de tu sangre, de ser los frutos de tu sacrificio, de ser los frutos de tu justicia. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las Sagradas Escrituras, apreciados hermanos, que han sido inspiradas con el poder del Espíritu Santo y que tú y yo debemos tener la comprensión de que esto es la revelación de la voluntad de Dios, expresada aquí, escrita aquí, para que tu vida, para que la vida mía, para que nuestras vidas sean edificadas conforme la palabra de Dios, conforme la palabra del Creador. Muy importante, apreciados hermanos, que tú consideres en la realidad de tu ser, en la intimidad de tu vida, que esta es la palabra del Señor y que no vuelve vacía, sino que hace lo que la palabra dice. Hermanos, si tú y yo hemos aceptado esta palabra hace en ti, hace en nosotros lo que la palabra dice. Y esta palabra ha prometido que tú y yo estamos en el tiempo de dar fruto y que el fruto que tú y yo debemos de estar dando son el fruto que solamente Jesús, que solamente el Cordero de Dios puede dar, puede producir. Porque tú y yo hemos sido llamados a ser hijos de Dios, hijos del Cordero. Hay una señal, hay una marca, hay una evidencia que no falla. Es una evidencia, hermanos, que no falla, y tú y yo, nosotros todos, debemos tener esa evidencia. Es tiempo de que tú y yo tengamos esa evidencia. Vivamos esa evidencia. Vamos a leer unos versículos aquí en el gran capítulo de Mateo 7. Mateo 7, hermanos, es las palabras de Jesús con las cuales Él termina, con las cuales Él concluye el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. ¿Ok?
Esas palabras son muy importantes. Este conflicto. Vamos a leer esto. Vamos a leer aquí Mateo capítulo 7, unos versículos al final del capítulo. Versículo 16 en adelante. Mateo 7, versículo 16 en adelante. El Señor Jesús está hablando aquí. Y habla aquí sin relatividad. Yo creo que estos versículos son absolutos. Absolutos. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Hace 2000 años el Señor Jesús dijo que íbamos a conocer al ser humano, que íbamos a conocer cualquier situación por sus frutos. Muy interesante, muy importante. No por lo que se habla, no por lo que se predica, no por lo que se enseña, sino por los frutos. Cada ser humano es como un árbol. Todo árbol en que hay semilla, todo árbol da fruto. Y el fruto de cada árbol es maravilloso. Es maravilloso su poder de vida. En el fruto hay poder de vida. Ese fruto alimenta la vida, favorece la vida, desarrolla la vida y preserva la vida. El poder del fruto. Y el Señor a ti y a mí nos creó igual que a los árboles para dar fruto. Para dar fruto y dar fruto para vida eterna. Qué comparación tan elemental. Qué comparación tan sencilla. Qué comparación tan cargada de verdad y de profundidad para que tú y yo pensemos, hermanos, y no nos extraviemos. Si tú y yo pensamos en este asunto bajo la influencia del Espíritu Santo, nunca nos vamos a extraviar. Porque tú vas a ser consciente del fruto continuado de tus labios, del fruto continuado de tus manos, del fruto continuado de tus pensamientos, del fruto continuado de tu ser, en esta experiencia de justificación por la fe y en esta experiencia de santificación por la fe. Lo remito aquí a Mateo capítulo 7 y vamos a leer estos versículos. Para mí, muy significativos y que me llaman a mí al pensamiento, a la reflexión y que ruego al Señor en esta hora, ti, mi querido hermano, te lleven a la reflexión, al pensamiento y tú y yo hagamos un examen de los frutos de nuestra vida, porque hay solamente un solo fruto, que es el Espíritu Santo. Y ese fruto debe de estar en tu vida y tiene poder para que ese fruto dé semilla y ese fruto de otras vidas, ese fruto sea plantado en los seres y den fruto para vida eterna, la restauración de nuestros semejantes, que tanto necesitan la evidencia de que en ti, mi querido pecador, de que en mí, pecador,
haya el fruto de la imagen de Dios en nosotros. Leamos los versículos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 6, versículo 16. Fácil de recordar este pasaje. Mateo capítulo 6, versículo 16. El Señor está terminando el sermón de la montaña. Y escuchen cómo Él termina este sermón. Por sus frutos los conoceréis. Y pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O se recogen higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20 de Mateo 7. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo conocer a alguien? ¿Cómo puedo saber de alguien? La información más directa para saber de alguien, para conocer a alguien, según el Señor Jesús, es por los frutos. No por lo que me dicen, no por lo que me hablan. En este mundo de chismes, sino por sus frutos los conoceréis. A continuación, hay un versículo muy conocido en la Escritura, muy necesitado en la Escritura y muy evidente en la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo es muy importante para ti. Este versículo es muy importante para mí. Este versículo es muy importante para todos nosotros, porque nos da una clave. Nos da una clave. El Señor no quiere que nadie sea engañado. El Señor no quiere que nadie engañe a nadie. Y de manera especial, el Señor no quiere que yo esté engañado. Que tú, mi querido hermano, estés engañado. Que nosotros, hermanos, estemos engañados. Y la clave es el fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Cuál es mi fruto? ¿Soy consciente del fruto que yo estoy dando? ¿O no soy consciente del fruto que yo estoy dando? Ruego al Señor que sea el Espíritu Santo el que te enseñe a ti qué clase de fruto tú estás dando. Las Escrituras son muy sencillas y son muy prácticas y al mismo tiempo son profundas y sabias. Qué conjugación de la sabiduría del Señor, que es profundo, es real, pero es fácil de entender, es sencillo y es accesible a tu vida. Y aquí la inspiración compara toda esta verdad con un árbol y dice que aun cuando no conozcamos la naturaleza del árbol, que aun cuando no entendamos nada del árbol,
Podemos conocer el árbol por el fruto, porque por el fruto conoceremos quién es de la verdad, quién está en la verdad, quién procura la verdad, quién realmente es verdadero y es auténtico. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, en esta hora solemne, hermanos, en esta hora solemne, es muy importante que tú y yo, es muy importante, hermanos, que nosotros seamos conscientes del fruto de tu vida. Interesante en el campo de la botánica, en el campo de la biología, muy interesante. El manzano se llama manzana porque da manzanas. La uva se llama uva porque da uvas. El naranjo se llama naranjo porque da naranjas. Y eso es una constante, eso no cambia. El naranjo no va a cambiar por nada de dar naranjas. La uva no va a cambiar por nada de dar uvas. Y la manzana no va a cambiar nada por dejar de ser manzana. Con razón, la inspiración, el Espíritu Santo utiliza el fruto del árbol para identificar cuál árbol es. La manzana producida por el árbol de manzana. La uva producida por la planta de la uva. El ñame producido por el ñame. Y cada fruta es producida por la misma fruta. Es lo mismo que da. La papaya da papayas, el mango da mangos, el manzano da manzanas, y la misma comparación el Señor Jesús hace para tu vida y mi vida. ¿Cuál es el fruto de la imagen de Dios? ¿Cuál es el fruto de la imagen de Dios? El fruto de la imagen de Dios es lo mismo que constituye a la imagen de Dios. Dios es amor. Dios es verdad. Dios es santidad. El Señor es puro. Y esos son los frutos de la vida verdadera de aquel que ha llegado a ser engendrado por el Padre, por el Espíritu Santo y por su Hijo. No hay pérdida. No hay pérdida, no hay manera de equivocarse. Este versículo, hermanos, tan claro, tan sencillo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, versículo 17, estamos en Mateo 7, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús, en su profundidad, que es su misma sencillez,
El Señor Jesús, en su conocimiento omnipresente, en su conocimiento omnisciente, en su conocimiento omnipotente, me revela a mí aquí una verdad tan profunda y tan sencilla al mismo tiempo, que tú y yo debemos de estar viviendo. Si tú y yo estamos viviendo esta verdad, nunca el enemigo podrá engañarnos y extraviarnos de la verdad. Estamos viviendo un tiempo demasiado solemne, un tiempo en que solamente hay engaño por todas partes. Hay engaño de todas las clases que nosotros podemos imaginarnos. Hay engaños morales, hay engaños espirituales, hay engaños sociales, hay engaños intelectuales, hay engaños religiosos, hay engaños teológicos, hay engaños comerciales, hay engaños en cualquier campo de este mundo, hay engaño soberano. Y el Señor dijo, la manera de no ser engañado, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Nadie tiene que caer en la trampa de juzgar a otro. Nadie tiene que caer en esa trampa. Esa es una trampa del maligno terrible, juzgar a otro. Los frutos declaran quién soy yo. Los frutos declaran quién eres tú. Los frutos declaran quiénes somos nosotros. Los frutos nada más nos dan a conocer. Hermanos, cuán importante es. Y todos nosotros los seres humanos, todos los seres humanos estamos dando frutos. Yo diría, hermanos, que no hay persona que no tenga fruto. Y los frutos son de dos clases en este mundo perdido. Frutos buenos y frutos malos. El apóstol Pablo fue muy claro. Y vamos a mirarlo. ¿Ok? Vamos a mirarlo aquí en Gálatas capítulo 6. En este mundo de pecado, hay dos fuentes de los frutos. ¿Ok? En este mundo de pecado hay dos fuentes de los frutos. Y yo creo, hermanos, que ustedes los conocen. Ok. El apóstol Pablo en Gálatas hace un análisis de los frutos y él comienza interesante. El Génesis comienza con los frutos buenos, pero Pablo en su lista, él comienza con los frutos negativos, porque Pablo está viviendo abiertamente, él está viviendo en la cultura de este mundo de pecado desarrollado. Muy interesante, porque los frutos del Génesis comenzaron con los frutos positivos de lo que es el Señor y lo que hace el Señor en la vida cuando nos crea y nos hace en su imagen y semejanza. Pero noten ustedes aquí cómo el apóstol Pablo habla de dos clases de frutos. Él habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne.
y enumera primero los frutos de la carne. Y tiene una lista larga de los frutos de la carne. Y luego, cuando habla de los frutos del Espíritu, coloca en primer lugar el fruto del Espíritu es amor. Muy importante, hermanos. El fruto del Espíritu es amor. El fruto directo en tu vida, si tú has conocido al Señor, si tú conoces al Señor, el fruto de tu vida es amor. Ojalá que este silencio te permita a ti examinarte, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querida familia. Y que el Espíritu Santo te diga a ti, te examine a ti y te revele a ti si el fruto de tu vida es amor. Porque es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Y todo lo demás depende del fruto del amor que se da en nosotros. El fruto del hombre, cuando el Señor lo creó, fue el amor de Dios en su vida. Qué tragedia, como esa primera pareja destruyó ese fruto. Qué misterio, qué misterio. Con razón la Escritura habla de este misterio de iniquidad. Como este misterio del amor fue destruido en Adán y Eva por el misterio de la iniquidad. Qué tragedia. Y tú y yo, mi querido hermano, tú y yo, mi querido hermano, estamos en esta batalla, estamos en este conflicto para que tú y yo recibamos, experimentemos, cosechemos lo que hemos sembrado, el amor de Dios en nuestra vida. Hermanos, esto me hace a mí reflexionar sencillamente en mis motivos, en mis sentimientos, en mi convicción, en mis deseos, en mis anhelos, en mis propósitos, en la totalidad de mi vida. Porque la totalidad de la vida del Creador, del que nos creó en su imagen y semejanza, la totalidad de la vida del amor, la totalidad de la vida del Creador es su amor. Todo depende de su amor. Y te creó a ti y me creó a mí en su imagen y semejanza para que toda nuestra vida esté saturada, esté formada, esté desarrollada y el fruto que produzca sea el mismo amor de Él en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, esto para mí es muy hermoso, es muy sencillo y al mismo tiempo es muy profundo. El enemigo nos quitó esto, lo más grande, lo más hermoso, lo más puro, lo más santo, el amor de Dios.
como el enemigo le quitó a la primera pareja, a Adán y a Eva, ese fruto. Y como el enemigo ha trabajado desde ese entonces contra nosotros, la raza humana, contra ti y contra mí, para que ese fruto no se dé en nosotros. Hermanos, mi llamado, mi observación, el mensaje que el Señor te quiere dar a ti y a mí es: ¿cuál es mi fruto? ¿Cuál es el fruto mío en estos 80 años que he caminado? En estos 70 años que tú has caminado, en estos 60 años que tú has caminado, ¿cuál es tu fruto? En estos 50 años que tú has caminado, ¿cuál es tu fruto? En estos 40, 30 años que tú has caminado, ¿cuál es tu fruto? Y los que tienen 20, 25 años, ¿cuál es tu fruto? Porque el fruto es natural y el fruto es espontáneo. Este fruto no hay que pensarlo. Este fruto no hay que imaginarlo. Este fruto es natural. Llega a ser la naturaleza. Llegamos a ser nosotros. Nosotros llegamos a ser ese fruto. El gran fruto del Espíritu. Solamente el enemigo, solamente el misterio de la iniquidad fue capaz de cambiar esta naturaleza y darnos la naturaleza de la iniquidad, la naturaleza de la carne, la naturaleza del odio, la naturaleza de la muerte, la naturaleza de la concupiscencia, la naturaleza de la lascivia, la naturaleza del adulterio, la manera como nosotros hemos corrompido la fuente de la vida, la imagen de Dios que Él creó, lo mismo que Él es, que lo hizo en nosotros para que fuéramos su copia, su imagen y semejanza. ¿Cómo el enemigo fue capaz de destruir nuestras vidas? Pero el Señor se ha propuesto un trabajo tan grande, un trabajo tan misterioso, un trabajo en el misterio de su amor, de volver a crearte a ti en su imagen y semejanza y quitarte a ti los rasgos, las tendencias de este falso fruto que el enemigo ha creado en nosotros, ha formado en nosotros, y permitirnos que por su misericordia y por su gracia, tú y yo volvamos a ser el fruto de Dios, que es amor. Con razón, las Escrituras dicen que Dios no tiene amor. A ver, hermanos, Dios no tiene amor y no te hizo a ti para tener amor. Dios no tiene amor porque Él es amor. Y te creó a ti y a mí para ser amor. Y nosotros perdimos. Por desobedientes. Perdimos ser amor, así como Él es amor. Y el enemigo nos ha falsificado y nos ha inventado el terreno, dizque tener amor. Hermanos, el amor no es cosa. El amor no es cosa. El amor no es objeto.
El amor es la naturaleza misma del Creador. Eso es lo que Él es. Él no puede llegar a ser otra cosa, porque su naturaleza es amor. Y por eso el verbo que utiliza la Biblia es Dios es amor. El Señor no tiene amor porque el amor no es cosa para Él. El enemigo a nosotros nos ha dado a entender que el amor es una cosa. El amor no es cosa. El amor no es objeto. El amor es naturaleza. El amor es estado de ser. El amor es lo que es el Señor. Y eso fue lo que Él nos dio por creación. Y eso es lo que Él nos ha vuelto a dar por redención. Hermanos, la redención es una nueva creación. Y en esta nueva creación el Señor te constituye a ti por la fe para que tú seas amor, así como fue al principio. Hermanos, esto es por gracia. Esto es por la fe. El Señor ha hecho esto de tal manera que nadie tiene excusa por no experimentar y vivir en el amor de Jesús, en el amor de Dios. El misterio del amor, el misterio de la piedad. Las Escrituras hablan muy claro de dos misterios: el misterio del amor, el misterio de la piedad, de quién es el Señor, y el misterio de iniquidad, el misterio del pecado, el misterio de esta naturaleza perdida. Y tú y yo estamos trabajando, tú y yo estamos viviendo, tú y yo estamos experimentando. Si lo sabemos o no lo sabemos, de todas maneras, tú y yo estamos en este conflicto que el apóstol Pablo describió en nuestro tiempo en manera tan eficaz, en manera tan sencilla como el apóstol Pablo lo colocó: el misterio de iniquidad y el misterio de la piedad. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, sabe que tú y yo, sabe que nosotros, por la misericordia del Señor, por el poder creador del Omnipotente, tú y yo podemos desde esta tierra ahora, por la fe, comenzar a experimentar otra vez el amor de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios en tu vida. Y por eso el Señor Jesús dijo, y la Escritura enseña: por sus frutos los conoceréis. Es terrible, hermanos, cómo el enemigo ha querido falsificar este amor. ¿Qué es lo que el enemigo no ha querido falsificar? Y por eso la Escritura repite: por sus frutos los conoceréis. Mis amados, lo genuino, lo verdadero, lo auténtico, lo integral, lo que es uno, lo que es de Él, no se puede falsificar. El enemigo falsifica lo falso. El enemigo imita lo falso, pero jamás puede ser genuino. Lo genuino es genuino, y como dice la Escritura, y como lo dijo Jesús, y como lo confirma el Espíritu Santo: por sus frutos los conoceréis. Y el fruto, tú sabes cuál es tu fruto. Tú sabes cuál es tu fruto. Tú sabes cuál es tu fruto. Cada ser humano tiene la capacidad de saber cuál es su fruto.
Y si en algún momento la perdimos, el Espíritu Santo trabaja en tu conciencia, trabaja en lo más profundo de tu ser, trabaja conmigo y trabaja contigo para revelarme si lo mío es genuino o si lo mío es falso. Y es hora, mi querido hermano, es hora en que tu fruto sea genuino, en que tu fruto sea auténtico, en que tu fruto sea el mismo amor de la imagen y semejanza de Jesús. El enemigo ha querido imitarlo. El enemigo ha querido falsificarlo. La gente hoy utiliza la palabra amor, pero ojalá que tú y yo manejemos la palabra amor en el Espíritu del Señor. Este mundo se ha desintegrado porque no discierne el fruto del amor de Dios y la falsificación del amor satánico. Pero hermanos, aquí estamos para rogar al Señor, para suplicar al Señor que tú y yo no seas confundidos y nosotros estemos en el fruto del Espíritu. Leo aquí en conclusión lo que dice el apóstol Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso. El amor, el fruto verdadero, es gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Al mismo tiempo, es toda una unidad. El amor es toda unidad. En esa unidad hay benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son gratis para ti y por la fe. Y tú debes de ser ese fruto. Padre, permite que ese fruto esté en nosotros desde ahora y para siempre por la fe. Gracias, Padre, por darnos ese fruto, porque ese es el fruto de lo que tú eres y tú nos creaste en tu imagen y semejanza y te has propuesto que volvamos a ser la imagen y semejanza tuya en el fruto de tu vida. Vivir para ti, amando, sirviendo y siendo para otros, así como tú eres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.